El día de hoy vamos con el capítulo sexto de la novela Jonatas y Manuela de Luz Argentina Chiriboga, afroesmeraldeña, afroecuatoriana, poeta y narradora. Capítulo sexto. Los ojos de Jafí reflejan el tormento en que vive. Su corazón palpita únicamente por sus seres desarraigados. Su voz suena apagada y suplicante. Mira el lecho donde dormía con Balundá. Se torna pensativo y triste, preguntándose siempre lo mismo. Tal si hubiera caído en una curva de masoquismo, se martiriza tratando de saber lo que estaban haciendo su mujer y su hija. A pesar de haber transcurrido muchas lunas, aún no tiene noticias. Sin embargo, esa angustia lo persigue como su sombra. Y debe haberle sentido también Balundá, porque desde que se conocieron, existió entre los dos un vínculo de verdadero afecto, un destino común que consolidaba su unión. Tenía algún conocimiento de las cosas en esa tierra lejana llamada América. Por el amor a ellas, volaba su imaginación por vericuetos, causándole una cada vez más creciente ansiedad. Había oído que mandaban a los africanos hacia América para comérselos vivos a falta de carne de animales de monte. Cuando supo que la cacería había aumentado, reprimió la tentación de entregarse a los traficantes para ir en busca de Balundá. Una mañana miró al río, no para acusarlo, sino con humildad, más bien suplicante, pidiéndole un consejo. Llevó el güiro, así acostumbraba a su mujer. Experimentó un brote de alegría, despreocupación al llenar la vasija. La percibió solidaria con su pena, sintió cariño por el río. Por esa extraña ecuación, creyó que Balunda estaría bañándose también en las mismas aguas, pero lejos, allá donde él suponía era el fin del mundo. Vio al río semejante a un largo brazo que se solidarizaba con su tristeza a través de la corriente, porque las aguas sabían muchos secretos que, de rato en rato, parecían escapársele. Olvidó su mundo para entender y comprender cuando él hablaba. Extendió las manos, tomó sorbos, el frío del líquido le refrescó la cara y abrió los brazos hasta cuando nuevos deseos lo regresaron a la orilla. A pesar de la pesadumbre, le adivinó una ráfaga de felicidad. Murmullos del agua, el chapoteo de una bandada de patos y el incansable vaivén de las olas se volvían una canción para sus oídos. Rió y se echó a llorar a poca distancia de las aguas, perdido el dominio de sí mismo. Se dijo que, si sus lágrimas cayeran sobre su mujer y Nasacó, ellas serían más desgraciadas y por eso guardó su llanto. Haría algo para salvar a Nasacó de la malaventuranza que pudiera sobrevenirle, allá o en cualquier otro lugar, porque Valundá ya parecía no acordarse de él. No podía dar fuego a sus leños. Intentó con otra mujer, pero, sobresaltada, creyó que Balundá lo miraba y se apagó. No tenía los arrebatos de antes que lo exasperaban al pasar los dedos sobre sus senos. Ella tenía el aire de pantera en celo y la flexibilidad de las culebras. Le gustaba escucharlo. Era una combinación de pudor y atrevimiento. Poseía la habilidad de hacerse querer repetitiva. Su piel tenía los olores del río. Pensó que lo mejor sería consultar al brujo Merecí, el que conseguía ánimas a través de la luna. Una tarde se encaminó a donde el brujo, cuya casa de paja y cañas picadas era redonda y sin piso. Don Merecí, yo oigo por las noches que mi hija me llama. Te la veré. Quiero que me la proteja de todo mal. Le pondré un ánima para que la cuide siempre. ¿A qué ánima va a encomendármela? Buscaré la que más le convenga. El adivino vivía letargado. Era así como se ponía en contacto con la luna y las ánimas que esperaban una mano caritativa que la sacara de las tinieblas. No sería la primera vez que escogiera una ánima protectora para el familiar de un amigo. Muchas personas lo consultaban sobre conflictos amorosos, económicos, pérdidas, traiciones y enfermedades. Horas de horas permanecía envuelto en el misterio, en una soledad que lo arrastraba como un río. Merecí, que sabía y vislumbraba todo, encontraba ánimas para amparar a los demás, pero le estaba prohibido hallar una para él. No cobraba estipendios, se mantenía con los obsequios que le llevaban sus clientes. Merecí era propiedad de la aldea, oscilante entre el deseo de hacer el bien y el mal. También le buscaré un nombre que juegue con el ánima, que le va a proteger. Acuérdese que ella se llama Nasacó. Le encontraré un nombre como leaje, selva, caballo. Al cabo de tanto tiempo, se habituó a vivir al margen del mundo, pues su mundo era el de las ánimas, de los que fueron personas, a quienes ahora veía sin disfraces. Después de atender a sus clientes, dormía,
tal si dejara el mundo de los humanos. En sus consultas no abría los ojos, le bastaba oír el nombre para verlos por fuera y en sus interioridades. En esa región irreal fue tornándose insensible a los olores, a los sabores, a la luz. Su brújula era la muerte para dar la vida. A veces no se sabía si hablaba dormido, pues en sus conciliábulos con los espíritus nadie podía mirarle los ojos. El brujo invocó muchas ánimas y, de entre ellas, escogió una para Nasacó, intranquila, sugestiva y dominante, a la que en vida le gustaron los nardos y estuvo protegida por el espíritu caballo, el mismo del padre de Javí. Tendrá espíritu inquieto, burlesco, alegre, aguaitador, espíritu peleón. Se llamará Nasacó Sansí o caballo, pero se me interpone tu nieta, dijo. Se sintió tranquilo, pues la sabiduría y los aciertos del adivino eran reconocidos en todos los contornos. Le dio una piña como pago de la consulta y se fue. Una noche de menguante, Javi decidió ir hacia una luz del tamaño de un caimito, brillante en una rama. Recordó los cocuyos que en su infancia cogía y guardaba en un entrenudo de caña. Los sacaba por las noches y, cogidos por fibras de pisicua, los hacía volar en el rancho. Pero no es un cocuyo, pensó, es muy grande. ¿Qué será? Montó en su caballo. La oscuridad cerraba el estrecho sendero, pero el animal lo conocía tan bien que corría aún en tinieblas más densas. Lo había comprado Potro. En su amansamiento lo echó varias veces a tierra, pero con paciencia le enseñó a correr galucha y paso. Falundá se solazaba andando sobre él, decía que era una chalupa, no sentía bajadas ni subidas, por tan suave. Cuando iba encima de Guacharó, como lo bautizó con aprobación jubilosa de su marido. Aquella noche Javi lo sintió gigante y más que amigo. Le pareció que en silencio le decía su pena por la ausencia de sus dos amas. Con sus piernas le tocó la barriga. Su piel le fue más suave que otras veces. Oyó más resonantes sus cascos. El animal paró las orejas, se detuvo y relinchó a un paso de la luz. Encima de sus lomos, Javi se extendía y descansaba. Se dejaba llevar por él y su nostalgia se mistigaba un tanto. Cuánto quería Guacharó. Y ahora más que antes, porque sabía que Nasako estaba protegida por el vigor, el cariño y la bondad del espíritu caballo, y que por esas misteriosas cuerdas del afecto, ella querría desde entonces sobre todos los otros animales al caballo. Javier alzó la mano para coger la luz, pero sintió un lazo en el cuello y cayó entre las malezas. Una voz, mezclada con los relinchos, habló. ¡Ja! Te cogimos por fin. De nada te sirvió irte a la montaña. Sorprendido, apeado, se resignó a saberse prisionero. Tras el susto, creyó que, tal vez, su captura sería el camino para encontrarse en el otro lado con Balunda y Nasacos en sí. No habló palabra alguna. Dos hombres salieron de la espesura y se juntaron al enlazado. Andando, le ordenó el propietario, cuya dentadura brilló en la oscuridad. Buena pieza, dijo uno de los aparecidos. Creo que este es suficiente para pagar la cuenta, opinó el otro. A mí me faltan dos para acabar de pagarle, pero en estos días les agarro. Te aconsejo coger al brujo. Ese vale por tres. ¡Hombre, verdad! Guacharó siguió tras el grupo. Los captores le hicieron tres disparos y el animal, relinchando, se perdió en la espesura. El nacimiento estaba conformado por el niño, blanco y de ojos azules, la Virgen María, San José, un asno, ovejas y aves de corral. Los cautivos se admiraron al ver, entre los reyes magos, un negro. Se preguntaron qué hacía allí un africano y por qué había ido a rendir adoración a un niño blanco. Dos nevados se levantaban al fondo. Dos trozos de espejo simulaban los lagos de la zona. Y al borde, por un chaquiñán, se veían caballos. Por un trozo de guadúa corría agua que los circunstantes tomaron como la representación del río Chota, serpenteante en el valle. De una colina caía tierra gris. Del suelo brotaban cañas dulces y, junto a ellas, estaban parados 5 negros con los labios pintados de rojo. Llegaron más esclavos que trajeron ritmos fúnebres en sus tambores. ¡Viva Changó! Exclamaron al tomar asiento alrededor de una fogata. En tanto sonaban sus instrumentos y un vaso de guarapo circulaba, un anciano contó sus vivencias en otras plantaciones. Había pasado por la isla Tortuga y el barco, navegando a sotavento, dobló el cabo de San Gregorio. Las corrientes arrastraron la embarcación hacia afilados arrecifes y la llevaron, finalmente, a una fortaleza de piedra levantada por los cimarrones en un islote.
Allí, en una gruta camuflada por la vegetación, conservaban pistolas, machetes, pólvora y un cañón que los amos creyeron hundidos en un naufragio. Los isleños vigilaban de noche el paso de los buques negreros. Una tarde pasó uno, lo cañonearon. Perecieron los blancos y también los negros que iban a ser vendidos. Chango quiso que me salvara. Otro anciano refirió lo que sucedía en las minas de mercurio. Al mes de laborar, los indios y los negros comenzaban a padecer vómitos de sangre, causados por el polvillo de la soga extraído y por un gas que les agrandaba los ojos como los de los sapos. Habló también de los derrumbes que enterraban vivos a los elegidos. De los enviados mediante las ordenanzas de las mitas, quedó solo una señal para el recuerdo. Pero aquella noche estaban dispuestos a ejecutar una fuga total y definitiva, en la que el amo ni sus secuaces, los perros ni los arcabuces podrían detenerlos. Un tercer narrador, después de contar la huida de los indios a la costa, habló de la muerte como un hogar tibio. La ida es la salvación, así estaremos para siempre con Novatalá, dijo Pedro Anangonó. Los jefes, los perros contra hilas y los tiradores apostados en los límites de la plantación constituían un severo control para impedir tentativas de fuga. Los africanos danzaron hasta cuando sus músicos alternaron los ritmos alegres por otros sobrecargados de nostalgias y esperanzas. Cayeron de rodillas ante el fuego y dieron paso a la voz de una anciana que, pasada otra voz, se convirtió en una cadena de murmullos. Tomados de las manos, casi 40, se colocaron frente al sacerdote y sus ayudantes. Rosa danzaba al compás de los tambores, presa de una dulce embriaguez, y de rato en rato miraba a Nasacó dormida bajo un árbol. Se preguntó para qué vivir. Físicamente estaba acabada, ya no tenía la gracia de otros años. Además, experimentaba los comienzos de la vejez. Su familia estaba disgregada y tanto había esperado a Javí que su vida se consumía en un posible encuentro. A ratos le parecía insensato que él pudiera venir. Todo se había modificado para los dos. Ella estaba en otro mundo. Los dioses cambiaron las cosas de su lugar y tenían ahora un nuevo significado. Los cantos tomaron mayor volumen. Pareció que los ancestros observaban complacidos a todos los congregados, cuyos rostros resplandecían a la luz de la fogata. Los recuerdos, las voces y el silencio rubricaban cada vez con más vigor las alabanzas a sus dioses. Mujeres y hombres se irguieron, golpearon palmas, llevaron el ritmo con los pies, contoneáronse hacia adelante y hacia atrás. Los perros se relamían y fallaban en sus intentos de soltarse, en tanto los guardianes mantenían fijos sus ojos en los rostros negros y los tambores. Los prisioneros, tras repetir las vibraciones de Guarapa, comenzaron a tambalear. Rosa corrió en busca de Juana y la llevó en brazos a una cueva, desde donde siguió el desarrollo de la fiesta. Al primer narrador de historias lo vio caer complacido, como si el paso de la vida a la muerte le fuera arribo a un mundo de placeres y un eterno sueño en la naturaleza. Rosa nos imaginó que se requería valor para ingerir una porción de líquido envenenado. De pronto, los perros comenzaron a ladrar lastimeros. Sus aullidos se esparcieron por la plantación y a poco el ambiente se colmó de presagios, aumentados con el silbido del huirachuro que sobrevoló la reunión. El terror secó la garganta de Rosa. Estrechó a Nasacó en su regazo. Los galgos, olfateadores del proyecto, sintieron a la muerte andando en los contornos. Persistió el ritmo de los tambores que poseían la virtud de borrar las distancias y de poner al África en la bebida envenenada. En aquel momento, las lenguas se amalgamaron en una sola, en un solo pensamiento y con una sola dirección: dar muerte con su muerte al blanco. El segundo narrador hizo una señal, clave de un silencio. Los africanos inclinaron la cabeza y cayeron en éxtasis. Largo rato susurraron sus oraciones, pero cuando el amo mandó a preguntar lo que sucedía, uno a uno se levantaron y, en alocada danza, continuaron el rito, bordeado por los ladridos augurales. Los guardianes ignoraban que los perros perciben las primeras pisadas de la muerte. Los cautivos, al proseguir el último cántico, invocando una divinidad, una inteligencia superior, comprendieron que la decisión a tomar era la más acertada. Una anciana susurró Upcom, acercó a sus labios un mate de líquido liberador y cayó de bruces. La siguió un joven que miró al cielo y balbuceó Abasí. El siguiente murmuró Obió.
Rosa, con lástima de sí misma, se acercó en puntillas al círculo. Un ruido abrió una brecha en la noche. La confusión desconcertó a los superiores, que llegaron apresurados al centro del suceso. Los esclavos que no alcanzaron a tomar el veneno corrieron. Quienes conformaron la rueda yacían muertos. Algunos se retorcían con las manos en el abdomen. Malditos negros del diablo, estalló la cólera del jesuita. Tembló de coraje y sus mejillas palidecieron al mirar el funesto espectáculo. Los capataces olieron la pócima y patearon el recipiente que esparció el líquido por entre las hierbas. Rosa miró a los suicidas. Nunca les preguntó sus nombres, ni los de sus padres, ni su lugar de origen, pero los quería. Llegó a quererlos como si de veras fueran sus hermanos. Sintióse deprimida, pues todos los senderos que pudieron llevarla a su querencia habían sido, de súbito, cerrados. Ahora nos venderán otros amos o nos cambiarán otras haciendas. Balundá pensó en la posibilidad de ser separada de Nasacó y ante esa idea volvió a sentirse arrepentida de no haber ingerido la bebida fatal. 3 canoas revolcaban, atados por el cuello, los cadáveres de los suicidas. Los cordeles tomaron el curso del río y lentamente se alejaron de la plantación. Otras canoas empujaban con palancas a los muertos hacia la corriente. 3 mayordomos y sus ayudantes dieron las instrucciones para partir de inmediato. A quienes preguntaron a dónde se encaminarían, le respondieron: «Carajo, en el camino sabrán. ¡A la fila!». Los esclavos, a sabiendas de que estaban siendo enviados a otras destinaciones de los jesuitas, propietarios de 6 ingenios y 12 haciendas, alzaron voces de protesta, de inmediato calladas con amenazas. Rosa se dijo: «¿Qué haré si llevan a mi hija a otra hacienda? ¿A dónde irá mi Nasacó?». Advirtió una contracción en el pecho. Luego, un agudo estremecimiento que le cortó la respiración. Intentó llamar a la pequeña, pero su propósito divino resbaló y finalmente, caída. Las amigas gritaron y trataron de erguirla, pero ella era cadáver. Juana lloró al ver a su madre en el suelo. 2 hombres armados la apartaron y uno de ellos la introdujo en un barracón. La niña oyó el avance de la caravana, que en grupos de 20 caminaba hacia otros predios. De inmediato la entierran, dispuso un capataz. Juana fue vendida a otra hacienda cercana a Ibarra. Para ser criada por una mujer cuyo marido estaba inválido, debido a las quemaduras sufridas al verterse en una paila con miel hirviente. Ahí creció sin preocuparse del pasado ni de lo que le vendría con el futuro. No obstante, pensaba que, cuando fuera grande, saldría libre de esa plantación. Las ancianas de la casa le enseñaron a ser discreta y laboriosa. Con ellas aprendió a preparar jaleas y colaciones que vendía los domingos en la puerta del templo. Y la señorita conoció a un esclavo que llevaba a misa a un veterano español. Le dijo llamarse Manuel Espinosa, así como llamábase a su amo. En el brazo derecho tenía la carimba de ese plantador. Se enamoraron y eso le bastó para querer seguir viviendo. De él parió 3 hijos fallecidos a temprana edad. El primero con malaria, el segundo con disentería y el tercero con anemia. Cuando ya no tenía esperanza de ser madre, se expandió otra vez su vientre y llamó a la partera. Esta se asustó, dijo que nunca antes había atendido un caso semejante. Tuvo en sus manos una niña con un olor a caballo sudado y tan penetrante que hizo esfuerzos para no dejarla caer en el petate. Cuando lloraba, de su garganta salían tenues relinchos. Sus progenitores largo tiempo pensaron los nombres que llevaría su hija. Nasacó, opinó la madre, para que la reconozcan como la nieta de Balundá y de Javí. Yo digo que se llamará Nasacó Sansí, porque tiene algo de caballo. A los 6 años la atacó la viruela, que le marcó el rostro con cicatrices imborrables. Las compañeras de Juana aseguraban que Nasacó Sansí, de grande, sería semejante a un mar en tormenta. A veces imitaba a los caballos, remedaba los relinchos, con tal exactitud que ganaba aplausos y sonrisas. Era centro de palmas al bailar al son de coros y tamboriles. Entonces reía también con los ojos y parecía que sus pies no tocaran el suelo. Comprendía que los aplausos eran solo para sus movimientos. Las esclavas la echaban al aire, la recibían con sonrisas y brazos abiertos. Entre ellas, Juana y Nasacó Sansí iban germinando un cariño que las uniría más allá de estos días. Además querían a Manuel Espinosa, el padre de la pequeña, porque en las noches de luna les llevaba frutas. Desde cuando las viruelas asolaron a los aníades Nasacó Sansí, su rostro quedó sin cejas, como la cara de un animal indefinible. Juana vivía entonces entre la realidad y el terror, pues suponía que al ser adulta todos se mofarían de ella y nada ni nadie le borraría las cicatrices.
Por aquella poca mojaba sus labios con el amargo sabor que tiene la tristeza, aunque la pequeña, con su innata inclinación hacia el humor, hablando sin cesar de cualquier cosa y esparciendo al reír tonadas que combinaban a seguirle, neutralizaba en algo su preocupación. La niña adornaba sus cabellos con cintas y canutos de colores que le daban aspecto de mariposa negra.